a los que militan conmigo, y yo me reúno con la gente que piensa como yo. Pero la gente que piensa distinto yo la veo rara, porque en las redes, como es muy movido y todo el mundo pega gritos, porque la humanidad estaba, sobre todo las minorías, los maltratados, los débiles, se quejan. Entonces las redes es un megáfono prendido todo el día. Entonces estamos en un sistema de comunicaciones donde todo el mundo se mete, pero donde te agreden los valores, lo que tú piensas, te ponen en duda tu sistema de valores. Y entonces cuando eso ocurre, tú te defiendes. Y si la agresión es permanente, como ha sido en Venezuela, donde la clase media, porque los pobres siguen siendo pobres, pero aquí hay una gente que tenía una vida y la perdió y se fue. Y entonces hay unos dolores porque se fue la gente. Claro. Es un país dolido, pero además no hay futuro. La gente le pregunta, ¿usted cree que va a haber un cambio en Venezuela? 8% dice que sí. El 92% cree que Maduro va a ganar en el 2024. Y eso tiene que ver con que hay un sector de la oposición, que primero fue Chávez quien inventó el discurso de la confrontación, pero después llegó la señora María Corina, el señor Guaidó, que es el hijo de María Corina, Leopoldo López, etcétera, este grupo, los que viven en Miami, que hay que tumbar a Maduro. Pero tú estás hablando, fíjate, de un proceso de entender el país, contribuir a la confianza para que haya alternabilidad. Eso es lo que estás diciendo tú. Pero a estos señores tú les dices esto, vendido, traidor, alacrán, desgraciado, porque están pegados en el dolor. Perdieron la sintonía entre el cerebro y el corazón. Los domina la rabia. Y cuando tú odias, no piensas. Muy bien, esa frase está estupenda. Cuando tú odias, no piensas. Efectivamente, el que odia pierde la capacidad de razonar. Nos hace falta tranquilidad. Yo me acuerdo que François Mitterrand era un líder muy importante político en Francia, de la izquierda, y era muy revolucionario y tal, pero su campaña más exitosa fue cuando propuso una revolución tranquila. Yo creo que a los venezolanos nos hace falta. Ojalá que mañana, pero en todo caso cuando venga el cambio de gobierno, que ojalá sea pacífico y tranquilo. Sosiego, tranquilidad, reflexión. Vamos a concedernos un tiempo para ver si nos ponemos de acuerdo en cuáles son las prioridades del país. Yo creo que son esas que he mencionado: recomponer las instituciones, reconstruir la economía, superar la pobreza, poner los servicios públicos a funcionar y acabar con la corrupción. Ahora, oye, cero agresiones. Un gobierno que no ofenda, que no insulte. Dicen que a Chávez le produjo mucho éxito confrontar. Pero yo siento que lo que toca hoy en Venezuela es convocar a la armonía, al entendimiento, a la tranquilidad para poder reconstruir el país. Y repito lo que dije hace un rato, no se trata de que todos pensemos igual, sino que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, en lo esencial. En los países que tienen éxito, los países civilizados, hay lo que llaman los pactos de interés nacional. Y eso fue lo que tuvimos nosotros en la época estelar de la historia venezolana. No hubo un periodo mejor que el periodo comprendido entre 1958 y 1990. Yo miro para atrás al siglo XIX y al siglo XX y no hay nada que haya sido comparable con esto. Sí. Y miro después, porque han pasado ya 25 años casi, 23 años, y tampoco. Entonces, no creo que esté arando en el mar, como dijo Bolívar, que lo que había hecho era arar en el mar. Cuando invito a los venezolanos a, mira, vamos a ponernos de acuerdo primero alrededor de un programa, no de un líder, no de un caudillo. Ya esos tiempos del caudillo quedaron atrás. Ojalá que la experiencia de Chávez haya sido la última pretensión de unirnos alrededor de un caudillo. No, no es alrededor de un caudillo, es alrededor de instituciones que tenemos que unirnos. Y luego alrededor de un programa. Vamos a trabajar todos en la misma dirección para lograr estos objetivos. Por ejemplo, yo invitaría, vamos a trabajar todos para lograr que Venezuela se convierta en un país que asista al próximo Mundial de Fútbol. Y entonces, bueno, nos ponemos todos a trabajar, claro, que Venezuela sea una potencia. ¿La Vinotinto? La Vinotinto. ¿En el Mundial? Claro. Si nos proponemos, bueno, nosotros no fuimos capaces de hacer la independencia de todo un continente, chicos.
Como decía Rómulo Betancourt, cuando Venezuela necesitó líderes, los parió. No tuvo que importarlos desde el exterior. Entonces no tenemos por qué estar tan subordinados a las instrucciones o a los consejos que nos den desde el exterior. Nosotros somos capaces de construir un acuerdo que convierta a Venezuela en un ejemplo, como lo fuimos del 58 en adelante. ¿Por qué tú no eres candidato? Si tú tienes claro y tienes ese discurso, ¿por qué tú no te paras? Yo voy aquí a pelear por ser presidente. Porque yo creo que debe producirse un consenso alrededor de un venezolano que reúna las condiciones del artículo 225 de la Constitución. Por cierto, creo que los venezolanos deberíamos leer la Constitución para ver las cosas que no son muy buenas, pero también para ver las cosas que son buenas. Entonces, en esa Constitución dice para qué es el presidente de la República. Si yo voy a contratar un gerente para mi compañía, yo pido las credenciales, ¿no? A mí me parece que esta comisión tan prestigiosa de la primaria debería pedir credenciales a los candidatos. No, pero está pidiendo plata y firmas. Entonces, mire, ¿qué dice en la Constitución, Kiko? Que tiene que ser jefe del Estado, el presidente. O sea, alguien que nos una. Para eso es el jefe del Estado, para eso es la figura del jefe del Estado. El rey de Inglaterra es el jefe del Estado y todo el Commonwealth, desde Australia hasta Canadá, se siente representado por la institución de la monarquía. El jefe del Estado venezolano debería ser un factor de unión nacional. No sé si alguna vez te conté que en una conversación que tuve con Chávez, me dijo, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Fue cuando el paro petrolero, hace muchos años. Y yo le dije, lo primero que yo le aconsejaría sería recordar que el jefe del Estado es un factor para unir y no para confrontar y dividir. Así que dejen la peleadera y procure unir a los venezolanos. En segundo lugar, el presidente tiene que ser el comandante de la Fuerza Armada y de esta Fuerza Armada. Yo cuando veo la lista de los precandidatos que están compitiendo en las primarias digo, esta persona tendrá la autoridad necesaria para dirigir al Estado Mayor, sobre todo empezar a conciliar los cambios que nos permitan tener una Fuerza Armada más profesional, menos politizada, menos partidizada, al servicio de la nación, como lo manda la Constitución. Dice que debe ser jefe del gobierno, o sea, alguien capaz de organizar un equipo de gente, no por partido, esta cuota de partido, esta cuota le toca a tal partido o a cual partido, no. Un gobierno de gente competente y honesta. Después dice que debe ser el conductor de la política internacional. Y por cierto que Venezuela en este momento puede jugar un papel muy importante en la geopolítica mundial. Por eso debemos tener de presidente a alguien que... Entonces, en esas circunstancias a mí me parece que deberíamos ponernos de acuerdo en una persona, porque además los partidos están muy desacreditados y el candidato que va a salir de la primaria va a ser el candidato de esos partidos, porque esos partidos fueron los que organizaron la primaria. Él es el G4, lo llamaban, o G3. Bueno, pues yo creo que tenemos que buscar un candidato nacional. Vamos a hablar de eso un poquito, pero la señora Yesenia Balsa, una vez instalada allí, vuelve con su cosa autoritaria de mandarnos al corte a cada rato. Muy bien, tiene razón la señora.